Raúl y Tomás pertenecen al estudio de Backroom Design, dedicado y especializado a la creación de marca, contenido, proyectos digitales y editoriales. Los tenemos aquí en factoría, son de la casa y bueno, realmente combinan la investigación, el diseño y el pensamiento estratégico para ayudar a las empresas a conectar con su público. Han recibido varios premios internacionales y han trabajado, algunos de sus clientes han sido Carmen March, Pero del Hierro y Adolfo Domínguez. Sin más dilación, os dejo con ellos y con su presentación. Hola, buenas tardes. Yo soy Tomás San Martín, él es Raúl y los dos formamos Backroom, ¿no? La charla de hoy estaba planteada un poco para contar un poco cuál ha sido nuestra experiencia en la que hemos partido como de diseñadores, sobre todo diseñadores especializados en el mundo editorial, que hemos pasado por distintas empresas de moda y cómo hemos acabado fundando un estudio de branding, ¿no? Para poder aunar una parte estratégica que creíamos que en un mundo saturado en diseño que le faltaba sustancia, nosotros damos ese plus estratégico para llegar a proyectos de branding que cumplen mejor con las soluciones que nos piden los clientes. Sí, si quiere. Ahora ya después vamos a pasar. Vale. A ver. Hacia abajo. Hacia abajo. No, vale, ahora sí. Bueno, estos somos nosotros. No estoy muy acostumbrado a hablar con el micrófono, pero bueno. Se queda así. A lo mejor si hablamos alto también se escucha. ¿El qué? ¿Nos oís bien, en general? Bueno, nosotros decimos que somos una firma de diseño, ¿no?, que combina la investigación y el pensamiento estratégico para ayudar a las empresas a conectar con sus públicos. Que a través de la creación de marca, ¿no?, generamos con las distintas declinaciones de comunicación que requiere una empresa, ¿no? Estas declinaciones de comunicación las definimos siempre con el cliente en función de las necesidades que tiene y enfocándonos un poco cuáles son los distintos... vale, ahora sí, ¿no? En función de los distintos públicos que tiene, ¿no?, y cuáles son los puntos de contacto en los que queremos interactuar con ellos. Decimos que somos una consultora creativa que piensa y crea marcas a medida. Tenemos un tagline que es la frase que va debajo de nuestro logo, ¿no?, que decimos que somos de Bespoke Design Firm, ¿no? Es decir, creamos marcas a medida para los clientes, no usamos soluciones, no reutilizamos soluciones que vemos por ahí. Y entendemos los trabajos, ¿no?, como un equilibrio entre estrategia y diseño. Para ello utilizamos que es lo que os comentábamos, ¿no?, una metodología propia que es Bespoke Design, ¿no? O sea, al venir un poco del mundo de la moda y de trabajar en ese ámbito, vimos que al final cada trabajo, igual que cada persona, ¿no?, que vestimos, igual que se viste una persona, elige un tipo de look o un tipo de estilismo, nosotros a las marcas las vestimos también, ¿no? Y no nos vale cualquier cosa. Porque cada cliente es un mundo, ¿no?, y nosotros tratamos de explorar ese mundo que lleva. A lo mejor es mejor levantarnos, ¿eh? Yo Sí, creo que es un rollo. Sí, vamos a levantarnos porque también estar así sentados como... Vete por aquí si quieres. Es que si no al final, tío. Vale. Si quieres habla tú. Sí. O sea, al final nosotros lo que hemos es traído a la visión del estudio, digamos, una metodología de marca, ¿no? O sea, creemos que los clientes pequeños también ahora necesitan una parte estratégica para aplicar y de cara a ofrecer un producto que sea necesario para el mercado. Entonces nosotros siempre empezamos analizando y analizando y analizando, ¿no? Decimos que nuestro método siempre es conocer al cliente y lo entendemos como una relación de cercanía. O sea, al final nosotros entendemos que más allá del proyecto y la metodología que apliquemos, lo que tenemos que hacer es conseguir una confianza con el cliente, ¿no? Entonces, esta confianza se va generando a partir de una serie de fases. En la primera fase, escuchamos al cliente y analizamos el proyecto. Ahí, como observáis, vemos que el cliente, en principio, está de una manera como muy lejana hacia nosotros, ¿no? Todavía no nos hemos conocido, tenemos una primera reunión de kick-off y entonces nos encontramos de una manera como todavía lejanos. Es la primera vez que nos vamos a ver. Pasaríamos a una segunda fase,
que es lo que llamamos nosotros, ya tenemos la primera reunión de kickoff, establecemos unos planteamientos y entonces investigamos sobre el problema y el entorno, ¿no? Ya nos da una serie de, este análisis nos da una serie de pistas, tanto sobre el cliente y el entorno donde el cliente compite, y ya con la presentación que hacemos al cliente nos vamos acercando mucho más a su caso específico de estudio, ¿vale? Una vez que analizamos todas estas partes, nosotros decimos que llegamos a unas soluciones, ponemos una serie de soluciones, conceptos y estrategias, y es cuando la relación de confianza se va acercando cada vez más, ¿vale? Nosotros sí que hemos observado, hicimos un cambio desde hace unos años para acá. Nosotros hacíamos un planteamiento de diseño como estudio creativo, normalmente por inspiración de mood board o estilos, pero nos dimos cuenta que en muchísimas ocasiones la solución que dabas normalmente era por gusto casi o por inspiración creativa, ¿no? Pero creímos que la solución que teníamos que dar de manera creativa tenía que estar unida a una serie de necesidades que tenía el mercado y que el cliente quería cubrir, ¿vale? Entonces, por eso empezamos a aplicar también en las metodologías del estudio una metodología de branding. Y por último, una vez que tenemos todas las fases, diseñamos para dar la solución a las necesidades en base a la estrategia. Y ahí decimos que ya, digamos, la frontera entre el cliente y nosotros se ha reducido mucho, ¿no? O sea, al final, normalmente cuando tú vas, no sé si os ha pasado a vosotros, si la mayoría sois diseñadores o no. ¿Hay muchos diseñadores aquí? Casi todos, ¿no? Claro. O sea, normalmente nosotros no presentamos ninguna idea creativa o ningún digamos, por llamarlo, ningún dibujo, ningún logotipo, ninguna parte creativa, casi hasta, digamos, casi hasta la cuarta reunión que establecemos con el cliente. Toda esa fase previa es de investigación, es de análisis, es de verbalizar, es de llegar a unos textos, es de llegar a un contenido que lo vamos viendo con el cliente, generamos unos talleres con ellos, unos workshops, y lo vamos aceptando. Una vez pasamos las fases, pasamos a la siguiente. Y una vez que ya tenemos el OK sobre la fase primaria, que vamos a ver ahora, que es la estrategia de marca, llegamos a la fase de diseño. Muchas veces el cliente se siente sorprendido porque no ve ningún logotipo, no ve nada, hasta la cuarta reunión. Pero cuando vas ofreciéndole toda esta información, cuando vas ofreciendo toda esta parte de investigación, él ya va confiando mucho más en ti, y la solución al final que le vas a dar va a creer mucho más en esa solución que si das una solución solamente creativa a nivel visual, ¿vale? Por lo menos en la experiencia nuestra, desde el cambio del estudio, desde una visión de un estudio creativo al uso, a aplicar metodologías de branding dentro de un estudio todavía pequeño, no somos una consultora grande. La cuestión es que habitualmente hay como dos maneras de captar clientes, ¿no? Una que es participar en concursos, nosotros no participamos, y la otra es cuando llega alguien, te llega un mail o te llega una llamada telefónica, y entonces empieza a haber un primer contacto. Al final, el cliente y el estudio hay una distancia, porque no hay una confianza, no te conoces, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando estás trabajando en algo tan importante como crear la marca para una persona, que es el momento previo a que esté pasando algo, a que haya un cambio de estrategia en la compañía. Acá nos pasa mucho ahora que muchos de los clientes es porque hay un cambio generacional. Estamos en un momento en que la gente que fundó una serie de compañías la está delegando a sus hijos. Sus hijos tienen una visión completamente diferente a la que tenían sus padres. Entonces, en ese momento nosotros entramos. Muchas veces también hacemos como el puente entre esa generación anterior y cómo va a ser la compañía de cara al futuro. Ahora mismo estamos haciendo muchos rebrandings de compañías, más que generando compañías nuevas, pero también. Es muy importante al final la parte de la confianza. Y sobre todo también entender que el perfil de diseñador también evoluciona y que al final tienes que ir introduciendo otra serie de metodologías propias en el servicio que das a los clientes, ¿no? O sea, digamos, el diseñador que nace por una inspiración creativa y una idea iluminadora, como que, a no ser que seas puramente artista, que hay diseñadores que lo son, diseñadores artistas, podría valer, ¿no? Pero si haces un servicio a un cliente, a una marca o a un cliente corporativo, deberías de aplicar otra serie de técnicas, ¿no? Según lo vemos nosotros. Y una vez desarrollamos la parte tanto de estrategia y marca, que es lo que os decíamos que lo vemos en absoluto equilibrio, o sea, no solemos dar más importancia a una parte que la otra. Nosotros dedicamos una parte muy importante del proyecto a analizar y a llegar a conclusiones, a hacer una estrategia, y una parte muy importante del proyecto a diseñar.
¿vale? Y una vez ya hemos diseñado y tenemos aceptada la propuesta, sí que desarrollamos toda la producción, toda la dirección de arte en producción, hasta que el producto ya está realizado tanto digitalmente o físico, dependiendo de los puntos de contacto de la marca, es cuando desarrollamos toda esa parte. La clave es llegar a este match. Al final, conseguir esta relación con los clientes para que esos clientes se queden contigo, porque tú al final has creado con ellos su propia marca. Entonces, conoces el ADN tan bien como ellos, lo has co-creado con ellos. En ese sentido, yo creo que los nuevos estudios tienden a ir hacia ese camino, ¿no? Al final, ahora todos los estudios están aplicando un extra de estrategia, porque ya no vale un poco lo que decía la inspiración o hay presupuestos muy grandes. Cada vez trabajamos más con la idea de la escasez, ¿no? Tenemos presupuestos determinados, cada vez más estrechos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer, sin tener la idea de que tenemos que al cliente pasarle presupuestos excesivos para cosas que realmente no necesitan, ¿no? Pero para saber qué es lo que necesitan, primero tenemos que estudiar sus necesidades. Y eso es un poco lo que es el branding, desde nuestro punto de vista. Sí, un poco lo que os decíamos, las fases nos ayudan, al final decimos, ¿no? Es una cuestión operativa donde se une estrategia y creatividad, pero sobre todo lo vemos como una cuestión de confianza. Cuando ya, durante todas estas fases, hemos adquirido la confianza del cliente, es cuando le podemos proponer o le podemos hacer una propuesta creativa. Anteriormente, muchas veces las propuestas creativas, si no se tiran, casi más por gustos. Pero si tú te has ganado la confianza y además realmente has justificado muy bien de dónde viene la solución creativa, normalmente incluso tendrás que trabajar pocas soluciones, ¿no? Porque el cliente sabe lo que va a ver, ¿vale? Nosotros usamos un proceso secuencial, ¿no? Partimos del análisis, que es todo el análisis del entorno en el que va a competir la compañía, la estrategia que generamos nosotros a partir de esos conocimientos que hemos extraído, luego generamos el diseño y la comunicación que va a haber y luego es la aplicación, ¿no? La implementación de esas piezas. Nunca pasamos de una fase a otra sin que esté aprobada. Y si hay que repetir, lo que se repite es la fase anterior. Nosotros presentamos una propuesta, nada más. Nunca hemos tenido ningún problema. ¿Por qué? Porque mientras lo vamos creando con ellos, vamos encontrando las pistas para encontrar la solución necesaria. Bueno. Encontramos la solución necesaria, ¿no? No tener que estar volviendo y replanteando propuestas que ya seguramente ya no crees en ellas de la misma forma, ¿no? que si ya vienes con todo ese trabajo hecho y aprobado por el cliente. Vosotros como diseñadores, quien haya de diseñadores en el público, ¿que aplicáis este proceso también de análisis o generalmente aplicáis las ideas creativas? ¿Cómo es vuestro proceso? Alguien que sea el público diseñador que pueda comentarlo. ¿No aplicáis? No, pero nosotros al cliente le ofrecemos, bueno, ahora vamos a ir viendo, vamos haciendo presentaciones. O sea, cada semana o cada 10 días más o menos tiene una presentación. Una presentación que es más, primero todo de investigación, hay una parte muy de números, hay una parte ya de lo que podríamos decir de empresa, ¿no? Y empezamos a hablar también un poco en sus propios lenguajes, ¿no? Hablamos de cuáles son las investigaciones de mercado, dónde están los clientes potenciales, cómo son los flujos en la industria, dónde encontramos los nichos de mercado, cómo podemos atacarles. Es decir, ya vamos dándole pistas que luego a nosotros, estas pistas las estamos viendo en los competidores y ya estamos también analizando cómo es la comunicación, cómo es la identidad tanto visual, la identidad verbal que tienen, cómo se comunican, etcétera. Entonces, ellos van recibiendo cosas, pero al final es una forma de nosotros nos vamos ganando su confianza. Al final no sé si suele pasar, ¿no? Que al final tú llegas, lo habitual es, llegas, te dan un briefing y te dicen, quiero en 2, 3 o 5 días, quiero un logo. Entonces tú presentas propuestas y te dice, es que no me gusta ninguna propuesta. Me dice, pero me gusta esto de esta, me gusta esto de esta, ¿y por qué no lo mezclamos? De esta forma lo que estás consiguiendo es que, primero, explicarle a los clientes de que las grandes compañías, todo está medido, o sea, no hay nada que sea aleatorio.
O sea, tú vas a, por ejemplo, un ejemplo muy común, tú vas a Apple y ves a todos uniformados con la camiseta azul y todos van en deportivas, son vaqueros y tienen una cierta libertad en la parte de abajo para vestir. Eso no es casual. O la forma que te atienden, son súper educados, nunca hay unas malas formas, tienen un sitio donde te apartan, todo eso está preparado. O sea, y hay talleres y se prepara eso. Eso está dentro de lo que es la estrategia de branding también. O sea, hoy es una hora de charla, vamos a dar una parte muy pequeñita, pero el branding abarca desde lo que es el logotipo a todo el universo de la marca, o sea, hasta de cómo te trata alguien cuando levantas un teléfono y cómo te traspasa a la persona en concreto, ¿no? Es todo, nosotros lo comparamos siempre las marcas con las personas, ¿no? Y tenemos muchas capas. Una capa es cómo te perciben y otra capa es cómo eres realmente, ¿no? Entonces hay que jugar en esos dos niveles. Sí, de todas formas las metodologías de cada estudio o de otro tipo de diseñador pueden ser diferentes. Nosotros como diseñadores lo que decimos es que la evolución del diseñador hasta ahora y por las experiencias laborales que hemos tenido veíamos como la estrategia muchas veces muy apartada del diseño, ¿no? Y la gente que planteaba la estrategia estaba bastante alejada de la gente que planteaba el diseño, la creatividad, ¿no? Entonces nosotros creemos en un perfil que también al final es el nuestro, nosotros veníamos más de la parte de diseño, que es que el propio diseñador pueda entender de estrategia y entienda de estrategia. Por eso cumplir todas las fases del proceso de creación. Y al final tú te das cuenta que un cliente entiende del servicio que le das tú como diseñador y de las soluciones que le das. No entiende tanto de tipografía, no entiende de colores, de código de color. Eso te lo está delegando a ti, pero tú tienes que estar explicándole de forma llana y en su propio lenguaje, ¿no? Saber palabras como Vertmax, conocer lo que significa un insight, terminología que él entiende y que te puede hacer a ti ganar su confianza, porque al final muchas veces antes parecía que los diseñadores recibíamos un briefing, igual que pasaba en una consultora, en una agencia, y ya está, tú entregabas cosas y bueno, el cliente es un cabrón. No, el cliente tiene sus problemas y delega en ti un poco las cosas que él no puede cubrir, ¿no? Para eso estás, ¿no? Al final estamos para servir a nuestros clientes, no para estar enfrentándonos a él, ni hacer lo que nosotros queremos. Bueno, cada uno tiene un universo propio, visual o como diseñador. Nosotros tenemos universos visuales diferentes. Lo bueno de trabajar en esta metodología es que vamos a llegar a la solución gráfica y verbal que quiere el cliente, no la que a nosotros nos molaría que tuviera el cliente. Entiendo que el cliente sentirá la marca mucho más propia. Sí. Exacto. Sí. De hecho, el cliente participa normalmente del proceso y muchas veces, a ver, en otras ocasiones a lo mejor tienes que replantear ciertas partes de las fases para pasar a la siguiente, pero el cliente por norma general dice, nos habéis entendido. O sea, cuando al final das una solución gráfica y te dicen nos habéis entendido, es que al final realmente te has puesto en su lugar y le has dado la solución que él también quería, ¿no? Se ven parte del proceso y eso es lo importante. Nosotros creemos, sea por esta metodología o sea por otras, que como diseñadores vosotros hagáis más partícipes a los clientes de vuestro proyecto, que viene con toda la metodología. Esto es una metodología, pero se aplican metodologías de design thinking, o talleres creativos, otro tipo de metodologías en el que el cliente participe. El cliente se tiene que sentir involucrado y que decide sobre su marca. Si el cliente no decide sobre su marca, finalmente a lo mejor cuando llegas con una idea creativa te la va a tirar. Decía Xenia Viladas, que es una teórica del diseño, que es muy difícil de valorarlo, ¿no? Pero una de las cosas para medirla es el grado de satisfacción que tiene la organización y el CEO de la compañía con la nueva identidad o con la nueva marca que genera. Si él está contento, si él se siente representado en esa imagen gráfica y en esos textos en los que expresa la marca, el trabajo está bien hecho. O sea, ya presuponemos que nosotros vamos a hacer gráficamente. O sea, hay una parte de trampa, que lo decían los de Mucho, que es un estudio de branding que nos mola mucho, ¿no? Que los diseñadores tenemos un problema, que no podemos hacer las cosas mal. O sea, por nuestra profesión siempre vamos a intentar dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Pero aunque demos lo mejor, no siempre es que sea lo más acertado, ¿no? De esta forma lo conseguimos. Bueno, hemos puesto algunas frases, ¿no? Que nos molan para explicar lo que es el branding. Walter Landon es el fundador del
Landor, de una agencia de branding de California, y nos mola mucho cómo explica lo que es el branding, ¿no? Y lo que es una marca. Dice que la marca es el parque de atracciones y el souvenir que te llevas es el producto. Y creo que te puedes hacer en la cabeza imaginártelo muy bien, ¿no? Porque al final tú estás disfrutando de la marca, pero al final lo único que... O sea, la marca es todo lo que vives en ese parque de atracciones, el ir, el disfrutarlo allí, y al final el producto que te llevas es simplemente el muñequito o la chapita. Ese es el valor que tiene la marca, ¿no? Es cómo te transmite esas experiencias, ¿no? Cómo te transmite ese feeling. Otra que mola mucho, que nosotros nos parece muy importante, es de Jeff Bezos, ¿no? que dice que las marcas es aquello que dicen de ti cuando tú no estás, ¿no? Que es como las personas. Nosotros vemos, como explicábamos antes, vemos las marcas como si fueran una persona. La percepción que dejas es lo que marca la opinión que tienen de ti las personas que te han conocido. No te lo van a decir cuando estés delante, pero tú puedes ir a un sitio y te han tratado mal, han tenido un mal servicio, o un mal servicio postventa, por ejemplo, y tú ya vas a tener una mala percepción de esa empresa, ¿no? Porque te han atendido mal. Eso es importante, ¿no? Y eso hay que cuidarlo. Y esta yo creo que es una de las que más nos ayudan a explicar también a nuestros clientes qué es la marca, ¿no? La marca es el conjunto de significados, ¿no? Que gestionados adecuadamente generan valor y preferencia, que es de Kevin Roberts, que fue CEO de Saatchi & Saatchi. Y esto en realidad es que tú cuando tomas una decisión de compra, el mayor poder que tenemos como consumidores es decir dónde ponemos la pasta. Sí, y es el elemento como más democrático que existe hoy por hoy. Es decir, una marca lo que hace es generar confianza. Cuando tú estás en un lineal y decides por una marca o por otra, es porque la marca que has elegido te ha transmitido algún tipo de inputs o tiene unos ciertos significados en los que tú eres afín y ha conectado con tu forma de pensar. Es así, o sea, si no trabajamos la marca, nunca nos van a poder elegir. Incluso las marcas blancas, tú cuando vas a Mercadona, aunque compres, yo qué sé, un gel, estás comprando la marca Mercadona porque entra dentro de su global, porque has llegado a ese sitio. O sea, tú tomas la decisión de compra. Y una cosa importante, ¿no? Cuando nosotros generamos la marca, habitualmente los clientes quieren que su marca sea muchas cosas, quieren que sea todo, ¿no? Y en una compañía hay muchas personas que toman decisiones. Gente de marketing, el CEO, gente de IT, el primo, la mujer que tiene que validar las cosas, ¿no? Y quieren que entre todo. Nosotros lo que tenemos que decir es que hay que encontrar una única voz, ¿no? Unificarla, hay que simplificarla, es decir, hay que delimitar realmente cómo son esos mensajes, ¿no? Y hacerlos y traducirlos para que el público y el target al que vas lo entienda, y luego repetición, ¿no? Amplificarlo con todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Pero lo importante es tener un único mensaje, ¿no? Que nosotros lo acabamos definiendo en lo que llamamos una propuesta de valor, que es una frase que resume cuál es la misión de la empresa, ¿no? en el mundo. Casi vemos, de todas maneras, esta frase y resumiría lo que es el proceso de creación que estamos explicando, ¿no? O sea, al final es investigar, recoger una serie de información, unificamos esa información, simplificamos la información para sacar las conclusiones necesarias y al final amplificamos a través del universo visual de la marca y los mensajes. Al final generamos tanto un universo visual como verbal. O sea, al final esto define realmente cómo es el proceso de la creación de marca. Esto viene un poco a colación, ¿no? De que la imagen es la percepción que contribuye a crear valor, ¿no? Si no hay imagen, no habrá percepción. Si no tenemos una marca, si no tenemos un universo visual, que es un poco lo que decía, un universo verbal, nadie nos va a percibir. Vamos a pasar, no estamos. Y decía Wally Ollins, que es como el padre del branding, ¿no? Fundó Wolf Ollins y luego Saffron, que es una consultora muy potente aquí en Madrid. Me mola mucho, ¿no? Que el valor intangible de las marcas a menudo es mucho mayor que el valor tangible de sus bienes. Es decir, Apple vale mucho más la marca que todas las Apple Store, o que todos sus productos, o que todas sus fábricas, o Amazon, o cualquier gran marca vale más. Por eso es importante al final generar una marca para una compañía y que esa compañía guarde bien esos valores de marca, ¿no? Porque es un valor que tiene la marca, que además es medible y vale, o sea, tiene un precio ese valor. Vale, y aquí vendría cómo explicamos nosotros realmente, cómo entendemos la marca y cómo lo solemos explicar al cliente, ¿no? O sea, al final vemos
entendemos que la marca es un triángulo en el que en el centro está la marca, pero por un lado, lo que os decíamos, tenemos la estrategia, por otro lado tenemos todos los puntos de contacto donde la marca se manifiesta. En esos puntos de contacto normalmente tendremos un universo visual, verbal que comunica la marca, y después tenemos unas personas que trabajan para la marca, casi igual de importantes que los otros elementos. O sea, al final, casi tus mejores valedores son las personas que trabajan para ti, ¿no? Si hablan bien de ti, pues también es un buen mensaje para la marca. Y al final, ¿qué queremos conseguir? Un significado de marca, o sea, generar una percepción en la mente de las personas. Fundamentalmente eso es lo que entendemos globalmente por la marca. Y, como os decíamos, seguimos un proceso de creación. Os lo hemos venido explicando, pero principalmente cuando lo elaboramos sería generar un diagnóstico, una estrategia, una identidad y una activación. Todas las fases son igual de importantes. O sea, si no, nosotros es lo que os decíamos. Una vez pasamos del diagnóstico, se realizan informes, un libro, se realizan unas presentaciones, y una vez que el diagnóstico está aceptado por el cliente, se pasa a una estrategia. Ahí es donde llegaremos a lo que comentaba Tomás, a la propuesta de valor, a la idea de marca, a la plataforma de marca, y cuando nos acepten esa parte pasaremos a la siguiente, que es la identidad de marca, ¿vale? Y una vez que ya tenemos aceptada toda la identidad de marca, llegaría la parte de activación, que al final es casi igual de importante. Incluso en nuestro caso, que suelen ser, bueno, trabajamos con clientes grandes, pero también en marcas con clientes más pequeños, muchas veces la activación en cierta medida es más fácil que en las supermarcas, que muchas veces se queda en un ejercicio de branding y la activación en los puntos, incluso el coste es tan elevado que no se llega a aplicar, ¿no? El rebranding muchas veces pasa en grandes marcas que desarrollan un rebranding y no llega al punto de venta incluso, ¿vale? Pues en marcas más pequeñas te pasa menos porque tú controlas más todos esos puntos y al final la inversión no es tan elevada como en una gran empresa. Bueno, nosotros decimos, ¿no?, que cuando llega un cliente es empezar a ver cuál es su sector, ¿no?, y empezar a analizar mucho su sector. Analizamos competencia, analizamos informes que hay sobre el sector, sobre la categoría, analizamos casi todas las publicaciones que podamos encontrar, tanto nacionales como internacionales, sobre el sector y sobre el tema. Y lo que empezamos a hacer es a veces es un trabajo que puede durar 4, 5, 6, incluso hasta 7 días de research solo en el ordenador, ¿no? Y es empezar a captar toda la información posible que captamos, ¿no? Y una vez que empezamos a ver que esa información se empieza a repetir, empezamos a leer entre líneas, ¿no? Y vemos que esa es la clave, ¿no? ¿Por qué se empieza a repetir? ¿Cuáles son los significados que hay en un sitio y en otro? ¿Por qué se dice de una manera o por qué se dice de otra? ¿No? Y ahí empezamos a encontrar como oportunidades que va a poder tener la empresa. Empezamos con la empresa también pensando dónde va a vender y a quién va a vender, ¿no? Que eso es importante de cara a la creación del branding. A ver, normalmente incluso volvemos a la confianza del cliente cuando el cliente observa. Si tú solamente te diriges a él con una serie de inspiraciones visuales, es muy diferente a si te diriges a él que entiendes su mercado o has observado cómo están actuando los competidores. No, al final los datos que le estás dando, él incluso te toma más en serio en el sentido de que te has informado de cómo es su sector, ¿no? A partir de ahí puedes ya desarrollar una comunicación un poco más fluida con el cliente, ¿no? Esta es una de las partes por las que es tan importante también el diagnóstico, igual que después para desarrollar tú la parte estratégica y creativa. Pero una de las fases fundamentales, aquí te das cuenta, cuando presentas el diagnóstico, al final es cuando el cliente se da cuenta que realmente te estás poniendo en su piel y te estás metiendo en el proyecto. Esa es la reunión más complicada de todas, porque el cliente, es un poco lo que decíamos, el cliente está acostumbrado a que llega y ve una propuesta gráfica. Nosotros ya le hemos avisado que no, pero aún así sigue creyendo que va a haber una propuesta gráfica. Entonces, hay unos primeros minutos en esas reuniones que son complicados de gestionar. Pero en cuanto empieza a haber documentación, análisis ya económicos, datos que hemos extrapolado y que ve que sabemos por lo menos casi lo mismo que sabe él, entonces ya el tono va cambiando. Entonces ya cuando termines esa reunión y sabe que va a tener otra estratégica o que va a tener talleres en los que le vamos a seguir preguntando, le da igual ya no ver diseño, ya solo quiere más información, porque le estás descubriendo cosas o le estás dando un punto de vista tú desde fuera que él no lo tenía, ¿no? Entonces es muy guay, porque ahí es cuando empieza a reducirse la distancia entre los círculos. Sí, sí que la apoyamos estas presentaciones de imágenes,
pero también estamos tan contaminados visualmente que si solamente apoyamos nuestros razonamientos de imágenes, pues al final se queda en nada, ¿no? Por eso hacemos un diagnóstico, al final, lo que decía Tomás, ¿no? Leemos entre líneas, cogemos textos, sacamos conclusiones, destacamos ciertos elementos que encontremos. O sea, al final lo vemos como un elemento bastante importante, además en la actualidad, que todo el mundo ve imágenes y casi en las imágenes nos fijamos menos, ¿no? Pasamos por encima y fuera. Habitualmente las presentaciones estas las hacemos en Helvética y fondo Sí, blanco. eso No hay ni una sola imagen, porque no queremos que vean imágenes, no queremos que se pierdan, o sea, queremos llevar nosotros las riendas de esa presentación, ¿no? Y entonces nos centramos en los datos. Y sí que tenemos muchos gráficos y muchas estadísticas. Parece una presentación de marketing o empresarial en vez de un estudio de diseño. No queremos que el cliente, además, establezca ninguna relación ni con ningún color, ni con nada gráfico que se vea representado, lo más aséptico posible. Y al final la propuesta creativa es cuando cambiamos, damos el giro a la presentación y ya la adaptamos un poco a la propuesta creativa. ¿Vale? Bueno, esto es lo mismo. Lo que hemos hablado. Porque decimos, bueno, dice sobre todo Raúl, ¿no? Que una marca que no responde a los deseos o necesidades del consumidor no es una marca, es un satélite dando vueltas solo en el espacio, ¿no? Es decir, ¿cuántas marcas no nos cuentan nada, ¿no? Podríamos vivir sin ellas. Es más, yo creo que de la mayoría de las marcas nos importan poco en realidad. O sea, y somos muy infieles, cada vez el consumidor es más infiel. Entonces, hay que trabajarlo mucho para que la marca de nuestro cliente no se quede volando por ahí, ¿no? Que tenga, o sea, ya que hemos hecho el trabajo, que tenga significado y que el consumidor que la compre se siente contento de comprar esa marca. Sobre todo que entendamos que la marca tenga que ser lo que tiene que ser, ¿no? Muchas veces, que lo que decíamos como diseñadores, a nosotros nos ha pasado, a mí incluso, al final desarrollabas propuestas creativas por gusto casi personal, ¿no? Pero cuando empezamos a aplicar este proceso, realmente el gusto personal muchas veces se queda a un lado. Y entiendes que cuando haces este análisis, entiendes que la marca que estás analizando tiene que ser de otra manera, normalmente, muchas veces. Si no, te basas por gustos o por tu intuición, que muchas veces puede ser acertada, pero en otros muchos casos no es acertada para el problema que tenemos entre manos. Bueno, dice Norbert Weimer, ¿no? Que hemos modificado tan radicalmente nuestro entorno, esto es una frase de 1945, que hemos modificado tanto nuestro entorno que ahora tenemos que modificarnos nosotros mismos para poder sobrevivir en él, ¿no? Es decir, esto está dicho hace casi 70 años. Ahora imaginaros lo rápido que cambian las cosas, lo rápido que hay que modificarse, ¿no? Y lo rápido que hay que ser de ser flexibles. Nosotros ya no entregamos manuales de ¿cómo se dice? De identidad corporativa, ¿no? Entregamos un pequeño 10 páginas o algo así, por decir que al final hay como un efecto de entrega, pero las marcas son flexibles. Ya no vale tener un sistema súper normativizado en el que antes solo lo usábamos los diseñadores y nadie más, ¿no? De una compañía. Ahora alguien entra en tu web, coge tu logo, te lo modifica, te hace un fake y ya, toma por saco todo el branding que has hecho, ¿no? Al final es más importante el servicio que das de gestión de esa marca que el hecho de darle un manual. El manual no sirve para nada. Por el hecho de que casi muchas veces es algo simbólico de que terminas el trabajo y se lo das porque todavía te lo siguen pidiendo y tú haces algo y ya está. Sí, al final pero lo importante es la gestión del día a día. Los gustos cambian, las marcas evolucionan, decíamos, ¿no? Que el índice de supervivencia de una marca actual eran como 15 años, ¿no? Sí, 15 años, una empresa. 15 años, entonces si no cambias, pues, al final vas a morir, digamos, ¿no? El entorno es tan cambiante que necesitas actualizarte y necesitas ser flexible. Además, los gustos de los consumidores cada vez cambian más rápido. Lo que sí que es importante es generar unas buenas bases, porque la misión, o sea, ¿qué es lo que quieres tú como empresa ofrecer al mundo? Eso es lo que no va a cambiar, eso es tu ADN. Pero cómo te visualizan y cómo puedes ir haciendo los pequeños cambios, eso sí que puedes modificarlo, ¿no? Y a ir adaptándote poco a poco a los cambios que hay en la sociedad y en tu entorno y en tu mercado, ¿no? Y con la entrada de nuevos competidores. Bueno, y estas son las cosas que analizamos, ¿no? Analizamos el entorno, analizamos el mercado, la categoría, la competencia, intentamos encontrar los insights de los consumidores, analizamos las tendencias y las best practices, ¿no? Que siempre hay gente que lo hace guay. En todos los sectores hay gente que lo hace bien. Aunque no comprendas muchas veces el sector, se ve que está pensado y que está trabajado. Incluso normalmente te viene
incluso el más innovador que nos ha pasado, aunque tenemos un caso que no hemos encontrado tantas best practices, porque era un proyecto bastante a lo que se dedicaban, era muy innovador, siempre encuentras competencia y siempre encuentras ejemplos similares a lo que normalmente estás haciendo. Normalmente, cuando nos dicen, no hay nada similar a lo nuestro, si no te pones a investigar, no ves que sí hay cosas similares. Normalmente te queda, bueno, no hay nada, vale, y tú realizas la propuesta creativa y ya está. Pero en el momento que te pones a investigar, normalmente sí encuentras cosas similares, y si no en el mismo sector, en sectores que son accesorios, o sea, en sectores que son parecidos, ¿no? Es más, habitualmente cuando nos dicen que no, que nos pasa mucho, llega una compañía, sobre todo las nuevas, dicen, somos nuevos, no hay nadie que haga esto, tardamos 10 minutos en encontrar como 12 o 13 empresas en el mundo. Claro, no es España, o sea, vivimos en un mundo global, hay gente en todo el mundo haciendo cosas a la vez. Y al final, no sé si os dais cuenta, pero vemos muchas cosas, como diseñadores, hay veces que parece que te copian tus propios, a nosotros nos pasa, que a veces que parece que te han copiado tu propio trabajo, pero al final, con toda la mierda esta de los algoritmos, perdón, que hay, o sea, todos acabamos viendo todo el rato lo mismo, o sea, entonces, ¿qué pasa? Al final acabamos muchas veces encontrando las soluciones se tienen a aparecer, y además a nivel gráfico, a poco que normalmente analizas y englobas, como decíamos, incluso en un cuadro, en un chat, puedes ver tendencias que se van aplicando tanto en marca, en diseño editorial. Después sí desarrollas, lo importante es lo que decíamos, el ADN o el concepto de la marca. A nivel gráfico muchas veces incluso va por tendencias, o incluso muchas veces te pueden pedir hacer algo que vaya con la tendencia, ¿no? Hubo una época en la que las marcas tenían incluso muchos más degradados o colores, después fueron a una parte más de flat design, mucho más sencillo, más simple. Bueno, pues son tendencias también. Pero lo que es tu ADN o el concepto que tú desarrolles para la marca, ese es el especial. Hay un punto que nos mola mucho decir, que te tienes que convertir en un friki del sector en el que vas a estar, sea de lo que sea. O sea, tienes que empaparte y tienes que cogerle gusto. Porque al final, en todos los sectores, aunque parezcan como muy alejados o muy aburridos, mola porque siempre hay alguien que está pensando, ¿no? Y al final nosotros somos debemos de ser gente curiosa, ¿no? Los diseñadores, ¿no? En eso también se basa un poco nuestra profesión. Entonces tenemos que encontrar el gusto y ser muy frikis y saber, pues como, no, lo pongo muchas veces como ejemplo, ¿no? Como la gente que le gusta Star Wars, ¿no? Que sabe el día que se presentó esa película en el cine, no sé cuánto, en la calle, esto, pues tenemos que llegar a ese nivel, ¿no? Porque tenemos que mostrarle a nuestro cliente que ya somos expertos del sector en el que estamos trabajando. Sí, es un poco pedir, o sea, al final lo que tenemos que intentar es entender el mundo del cliente, y nosotros, al final lo que más nos gusta como diseñadores, y sobre todo de hacer esta parte ahora, no solamente quedamos en la parte más visual de inspiración, es que dentro de lo que cabe llegas a entender los mundos del cliente y a partir de ahí haces una propuesta creativa, ¿no? Es divertido al final meterte en otros mundos, ¿no? Y cuando te cuentan y te reúnes y te están contando al final el negocio, también es divertido. Al final es ponerte la chaqueta, estás cambiando cada día de profesión y eso es divertido, o sea, porque cada día eres una cosa y eso es una de las pocas profesiones en la que lo puedes hacer. Te dicen, no, las claves no las tienes que dar, nos las tenéis que dar vosotros. Y nosotros a veces decimos, no, las claves no las tenéis que dar vosotros. O sea, al final, quien lleva más años en el sector, hay mucha gente que yo te puedo dar las claves después de construcción de la marca, pero las claves de tu sector yo lo voy a investigar, pero las claves me las vas a dar tú, ¿vale? Bueno, lo que decíamos, los datos recopilados por sí solos no proporcionan ninguna respuesta, son datos, muchas veces son datos abstractos, no te dicen nada, ¿no? Hay que interpretarlos y generar una estrategia que responda a ese mercado, ¿no? Tenemos que agruparlos, tenemos que usar herramientas, que ahora os mostraremos algunas, ¿no? De cómo lo agrupamos, ¿no? Y cómo damos sentido a esos datos y a esa investigación que hacemos. En la categoría del mercado es una parte súper importante, ¿no? Porque es el marco de referencia que tienen los consumidores. Nosotros ponemos siempre un ejemplo, ¿no? Que es el de las ¿cómo se dice? No, las ensaladas Floret. Estas que vienen ya empaquetadas, ¿no? Con su tenedor, con su bolsita de aceite y tal. Su posicionamiento al principio, en su categoría, se habían puesto en la zona de lechugas, como de comida saludable, pero... Sí, y en la parte de hortalizas y tal. Y cambiaron en una serie de supermercados a sitios donde es más comida medio preparada, comida rápida y tal. Eso es importante, ¿no? Porque depende de la categoría que estés, hay una teoría que se llama océanos azules y océanos rojos. La teoría es una teoría de empresa, ¿no?
Los océanos rojos son sitios donde hay mucho pastel, pero hay mucha competencia. Y los océanos azules es un sitio donde hay muy poca competencia, o sea, el pastel es muy grande, pero puede que no haya consumidores. Entonces, tienes que estar jugando muchas veces en ese equilibrio, ¿no? ¿Dónde te posicionas? A nosotros nos pasó ahora con un cliente que vamos a ver en un caso, que no sabíamos, teníamos la duda de dónde posicionar, en qué categoría colocarlo, ¿no? Era un empresa inmobiliario de lujo, pero con muchísima innovación en 3D, ¿no? Entonces no sabíamos si tenía que estar en tiendas de lujo inmobiliario o en galerías de arte, ¿no? Porque también tienen piezas. Es decir, depende de la categoría en la que te coloques, vas a tener unos consumidores u otros, ¿no? Y te van a relacionar de una manera u otra. Es importante y no siempre se acierta la primera. Hay veces que hay que ir pivotando en la categoría. Sí, muchas veces decimos, si tú generas una categoría nueva, por ejemplo, que hablábamos de Floret, que decía, entraba en la categoría del tiempo, ¿no? Del tiempo que las personas en el trabajo tienen para comer sano, en principio, ¿no? O sea, al final a lo mejor requiere mucha más comunicación que si entras a participar en una categoría ya existente donde están todos y enseguida te van a reconocer. Si generas una categoría nueva, en principio tendrás que generar más comunicación para que te vayan a reconocer. Esta idea surgió también con el Circo del Sol. Circo del Sol, surge esta teoría de los océanos azules y océanos rojos gracias a ellos, porque ellos eran un circo, pero tenían que posicionarse como una empresa como de espectáculos, mucho más allá de ser un circo tradicional, ¿no? Que acrobacias y vendían merchan y tal. Entonces ellos crearon una categoría nueva, que era como el Circo del Sol y todos los que hay, que está el circo chino y tal, pero ellos fueron los primeros. Es una apuesta muy complicada, porque requiere mucha inversión, mucha comunicación de cara a los públicos objetivos para que te asocien en ese marco. Bueno, siempre lo que hablábamos, ¿no? Hay que analizar la competencia. Siempre vamos a encontrar casos en la que la competencia lo hace bien, casos en los que la competencia lo hace mal, y hay que saber por qué. O sea, muchas veces hay mucha competencia que lo hace muy bien, pero hay muchas veces que la competencia lo hace mal, pero no es porque ellos mismos quieran hacerlo mal o porque son idiotas, simplemente igual porque su propia estructura no funciona bien. Muchas veces, por ejemplo, puede ser por ejemplo, hay veces que no te llegan pedidos o cualquier cosa, ¿no? Y puede ser simplemente por un problema de logística, porque no son tan grandes o no son capaces de contratar otro tipo de operador logístico, ¿no? Que pasa muchas veces ahora mismo. O porque tienen un mal servicio al cliente, ¿no? Por telefónico. ¿Por qué lo hacen mal? Hay que también pensarlo, ¿no? Porque ahí también vamos a encontrar nosotros oportunidades para cubrir ese espacio. Mola mucho, por ejemplo, como lo hacía ONO o como lo hacía Pepefon, ¿no? Porque ellos ocupaban un marco en el que no eran los más competitivos en precio, pero sí que eran los que mejor servicio daban. Vale, pues ¿por qué no lo hacían los demás? Porque no tenían las estructuras, son estructuras muy grandes, Telefónica era enorme, Vodafone era enorme, y no podían mover una estructura enorme para cubrir ese efecto que estaban haciendo, esa actividad que estaban haciendo mal de cara a sus usuarios, ¿no? Entonces, en esa debilidad, que no era buscada, encontraron una oportunidad de negocio. Bueno, es una manera también. Tenemos que convertirnos en detectives, ¿no? Un poco de nuestra competencia. Tenemos que hacer muchísimo mystery shopping, cuando a nuestra competencia, llamar a los servicios de atención al cliente, si tienen punto de venta, ir, comprar, devolver, o sea, todos los procesos posibles, ¿no? Porque ahí es donde detectas esos errores. Bueno, una vez que hemos recogido toda la información, dedicamos tiempo, ¿no? A encontrar los espacios, ¿no? De oportunidad, que es lo que estábamos contando. Y esto ayuda a los clientes a encontrarse a sí mismos. Esto mola porque tú cuando llegas al cliente les dices, vale, pues aquí tienes distintos elementos donde puedes tú diferenciarte, ¿no? y tener capacidad como un nicho de mercado en el que trabajar. Sí, incluso muchas veces esta frase viene también a cuento porque decimos, muchas veces nos vienen proyectos que son varios socios que quieren un rebranding o un nuevo planteamiento de su marca, pero no saben lo que son o tienen posturas diferenciadas, ¿no? O sea, al final cuando cumplimos todo este proceso, muchas veces cuando nos dicen finalmente que ellos han encontrado un punto incluso en común, ¿no? Les ayudas al final a que encuentren un punto en común. Nos ha pasado con algún cliente que hemos desarrollado algunos workshops con ellos que decían, joder, esto lo teníamos que haber hecho nosotros mucho antes, incluso hemos fundado la marca y no lo hemos hecho nunca, ¿no? No nos hemos puesto a hablar de nuestro proyecto. Bueno, pues estos talleres y estas partes de diagnóstico y análisis sirven para eso. Es raro que habitualmente, bueno, no en las compañías grandes sí, pero en las medianas y pequeñas no se hace un análisis tan exhaustivo de la competencia.
Y es un error, porque los clientes pequeños y medianos es donde más tienen que estar buscando esos huecos donde meterse. Otra cosa importante que hacemos es entrevistas con expertos del sector. Buscamos a periodistas, empresarios, competidores, trabajadores, preguntamos a clientes, ¿no? Es decir, les empezamos a preguntar. Generamos encuestas, cuestionarios, a veces los llevamos, a veces los memorizamos y los vamos variando en función de las necesidades, en función un poco de lo que queremos sacar, ¿no? También intentamos guiar las presentaciones, ¿no? Intentamos también sacar las conclusiones donde nosotros las vemos y gestionamos las preguntas y las respuestas un poco en función de lo que nosotros queremos comunicar, ¿no? Y cómo sí, normalmente combinamos además estas entrevistas a expertos con las entrevistas a las personas que deciden dentro de la empresa. O sea, normalmente cuando iniciamos el proyecto desarrollamos una serie de entrevistas con las personas que deciden dentro de la empresa y además individualizadas. Después ya pasamos a una parte de taller que sí que es conjunta. Pues nos interesa saber la opinión de las personas de manera individualizada, ¿vale? Para ver qué piensan o qué ven en su marca. Muchas veces incluso la visión en las empresas grandes es diferente, porque a lo mejor la visión que tienen en un departamento de marketing o un director de marketing incluso es diferente a la del CEO, y en empresas pequeñas pasa que incluso entre socios pequeños tienen visiones diferentes de la propia empresa, ¿no? Entonces, por eso nos interesa entrevistar a todos y ver qué postura tienen todos frente al proyecto y la... Al final es importante lograr alinear a los socios en una compañía, porque si hay alguien que... Tú al final siempre entras en un proyecto porque alguien te ha llamado, ¿no? Pero esa persona no es toda la compañía habitualmente, ¿no? Entonces tienes que estar alineando a los demás porque igual te pueden tirar, ¿no? Entonces de esa forma conoces también de qué pie coge a cada uno y también sabes cómo ir dando píldoras a cada uno para que esté contento y que se sienta parte de la marca. Hay mucha parte de psicología. O sea, hay veces que es como son los talleres que hacemos con ellos, son como muchas veces más, hacemos nuestro speech, nuestra presentación y luego es cómo ir uniéndoles, cómo ir engarzando sus opiniones, cómo ir enfocándoles a una única idea, ¿no? Que es de compañía. Bueno, el benchmark, no es un término, todos conocemos, ¿no? Que al final es como cómo podemos agrupar toda la competencia viéndola de forma visual, ¿no? Y poder sacar conclusiones. Por ejemplo, esto es para un caso, ¿no? de un restaurante que hicimos aquí en Madrid, ¿no? Y lo primero que hicimos fue como agrupar toda la competencia que había en la ciudad y luego internacional para ver cómo funcionaba también. Este era un caso ya para la parte más gráfica, ¿no? Para ir ya enfocando un poco la parte gráfica, ¿no? Y como veíamos, como había como un pupurrí de imagen gráfica, ¿no? No había nada claro, no había unos taglines que tuviesen una idea preconcebida, pero esto era a priori. Porque luego siempre usamos matrices y ejes de abscisas, ¿no? para poder organizar esa información. Entonces nosotros vimos en este caso, hicimos varias, ¿no? En este caso mayor precio, menor precio, tipo de cocina más contemporánea, tipo de cocina más clásica. Y entonces empezamos a ver que sí que había cierto sentido, o sea, sí que podíamos agrupar gráficamente, ¿no? cómo eran esas identidades. Y iba en función de cómo era el restaurante y el tipo de cocina. En el cuadrante abajo a la izquierda vemos los más clásicos y los de menor precio, y todos son restaurantes vegetarianos, ¿vale? O healthy. Y todos tenían como pequeños detalles, florales, colorines, cosas muy manuales, poco como una gráfica como muy manual. Sin embargo, si subíamos a clásico, pero con mayor precio, bueno, veíamos que seguían manteniendo ese mismo código de color, pero las tipografías estaban mejor trabajadas y perdían un poco esos detalles manuales, ¿no? Etcétera. En la parte más contemporánea y de precio más bajo, empezábamos a ver que en lo que estaba más cercano a la parte clásica seguía manteniendo todos los detalles manuales, pero si nos íbamos a la parte más contemporánea ya no parecían restaurantes vegetarianos. Incluso By Chloé, que es un restaurante súper conocido en Nueva York, vegetariano, parece una marca de moda, no parece en ningún momento. Y si subíamos al cuadrante superior, nos pasaba un poco lo mismo, ¿no? La parte que era como más clásica seguía manteniendo un poco los códigos, pero en cuanto íbamos subiendo ya veíamos como Green Spot o Celery, que son restaurantes de alta cocina vegetarianos. ¿Veis? Ya perdían eso, ¿no? Porque lo que buscaban era la esencia de su restaurante, que no era tanto el producto que ofrecían, sino cómo lo ofrecían, ¿no? O sea, que había un autor detrás. Sí, esto es importante, después lo veremos en el caso, pero
veremos el briefing, pero nos decía el cliente que quería un restaurante vegetariano de estilo y de tendencia, ¿no? Y que además se quería alejar de que le reconocieran solo por ser vegetariano, ¿no? Aquí en este caso ya también vamos marcando un poco al cliente hacia dónde debe de ir el restaurante o como nosotros concebimos el restaurante, ¿no? Nosotros no entendíamos el restaurante, después de hacer estos casos hicimos más ejes, no entendíamos el restaurante en esta línea, en la línea orgánica, entendíamos más el restaurante hacia una línea más contemporánea, ¿vale? Porque es como veíamos por hacia dónde iba la tendencia. Después sí que va a tener una serie de feeling más natural y orgánico por la serie de fotografías y colores que se apliquen, pero el restaurante nosotros ya veíamos claro en esta investigación que tenía que ir hacia ese sentido. O sea, con esto sabíamos que no iba a tener que tener elementos manuales, o detalles manuales, ¿no? Porque ya estaba buscando un público mucho más contemporáneo y una cocina un poco más arriesgada. Sí. Y otra de las cosas que hacemos son como estos charts, ¿no? En los que analizamos la competencia un poco más detalladamente. Por un lado tenemos aquí, este caso de la Green Spot, ¿no? Competencia que veíamos nosotros cercana, hacemos como, depende, a veces hacemos 10, a veces 5, a veces 8, a veces solo hacemos de cosas que no lo hacen bien porque el sector no lo está haciendo bien, pero bueno, en este caso nos gustaba. Y en la parte izquierda vemos toda la parte verbal que tiene la marca, ¿no? Cuál es el tagline, cuáles son sus mensajes, cuáles son sus valores de marca y cuál es su propuesta de valor. Esto no siempre queda tan claro, esto muchas veces requiere interpretación propia y rebuscar mucho, investigar quiénes son los fundadores de esas empresas, leer entrevistas sobre ellos, porque no siempre aparece en la web, por ejemplo, de una forma abierta o esto, porque es una parte estratégica de las compañías, ¿no? Y luego cómo es la parte visual, ¿no? Cómo se expresa visualmente. Y también vemos si hay como un match, si hay un buen equilibrio. Esto es muy importante al final, porque el cliente está viendo los mensajes que está dando la competencia por un lado y el universo visual que tiene las marcas de la competencia por otro, ¿no? Y con los cuales se puede identificar o no. Si vemos otro restaurante en este sentido, que vimos que este era Flash and Kale, que era otro restaurante vegetariano de Barcelona, también que iba en esta línea de tendencia, vemos que al final el universo visual es diferente, ¿no? De uno u otro, ¿no? Pues al final estas cuestiones nos van dando pistas a nosotros por dónde tendrá que ir la marca después y por dónde tendrá que ir el diseño también. También eso nos ayuda cuando se lo presentamos al cliente, el cliente aquí ya está viendo gráficas, ya está viendo cosas gráficas. Entonces tú ya estás viendo un poco por dónde va a querer ir, ¿no? Y a ver cómo lo gestionamos también, pues nosotros ya, en este punto ya solemos tener más o menos la idea del feeling que queremos darle al proyecto. Entonces esto también nos ayuda a chequear si vamos bien o vamos mal en función también de lo que piensa el cliente. Aquí es cuando decíamos que no presentamos nada visual, pero sí presentamos cosas visuales y nos dan pistas hacia dónde ir, ¿no? Y qué solución hacer. Hacemos un poco de trampa, ¿no? También. Bueno, a estas alturas ya habremos conocido las tendencias, ¿no? Porque habremos leído bastantes informes, habremos leído todas las revistas del sector, toda la información que hay como en el aire, ¿no? Sobre el mercado y ya sabremos un poco por dónde van las tendencias. Y este es un chart súper interesante, ¿no? Porque con todas esas tendencias, con toda la información que hemos encontrado, como hemos dicho al principio, hemos estado mucho tiempo investigando, ¿no? Hemos llegado a un punto en que hemos empezado a ver que se repetían las cosas. Vale, la clave aquí es que nosotros, los conceptos que vamos encontrando, les vamos dando puntuaciones. Entonces generamos esto que se llama un chart de drivers, o de elementos que dirigen, ¿no? En los que vamos dándole puntuación a distintos conceptos, en este caso, por ejemplo, también sobre el restaurante, que vamos a usar este caso para ir llevando la presentación hoy. Pues saludable, tipo de cocina y ecología era algo que todos los restaurantes, en todos los medios se comunicaba, ¿no? Entonces nosotros a eso le llamamos higiénicos. Es lo que hablábamos antes de las categorías, los clientes tienen un marco de referencia, ¿no? Y el marco de referencia se lo dan esos higiénicos, esos tips. Por un lado tú combinas las necesidades que tiene el consumidor, que has observado a lo largo de la investigación, que el consumidor está reclamando ciertas necesidades que a lo mejor muchos restaurantes están cubriendo y otros no, y por otro lado de qué hablan esos restaurantes, y de ahí saca los drivers, y de ahí ya empiezas a analizar cuáles se repiten y cuáles no, cuáles ofrecen unos restaurantes y cuáles no. Siempre decimos al cliente, una vez que tenemos esto, los que no se repiten normalmente serían oportunidades para el cliente si puede cumplir y si puede ofrecer
esas necesidades que el cliente está requiriendo, ¿no? Entonces, al final, si nuestro cliente, en este caso nuestra marca de restaurante, puede cumplir ciertos aspectos o ciertos drivers, serían unos elementos de comunicación a potenciar después cuando desarrollemos la marca, ¿vale? Tanto como mensajes o a nivel visual, serían los elementos que nosotros podemos aprovechar porque los clientes nos están hablando. Y los higiénicos, cuando hablaba Tomás de higiénicos, son elementos que sí o sí, si los tenemos, nunca podemos dar mensajes falsos, debemos de cumplir. Y si no los cumple, sí que incitamos a que la compañía los cumpla, porque consideramos que es importante para la categoría en la que va a competir que los cumpla, porque es como un básico. Y esta matriz es bastante interesante, porque esto nos ayuda a ver cómo va a evolucionar el mercado, ¿no? Con esta matriz. Tenemos, por un lado, con menor interés, mayor interés en la parte inferior y menor necesidad y mayor necesidad. Esto es para un proyecto que hicimos de domótica, para una empresa argentina, ¿no? Que hacía domótica para casas de lujo. Entonces, lo que vimos ahora mismo, que la parte más general es que había más necesidad y más o menos mucha necesidad, pero no mucho interés en la parte de entretenimiento, todo el tema de las televisiones conectadas, etcétera. Pero iba empezando teniendo interés, pero no había necesidad todavía en la eficiencia energética, en la seguridad y sí cada vez más en la salud y en el bienestar, ¿no? Que es, por ejemplo, cómo se conectan a los Fitbit los relojes con tu casa, cómo está conectada y cómo eso estaba conectado a unos paneles como de salud, de si habías dormido bien, ahora cada vez más iPhone. Entonces podemos ver cómo hay un ciclo casi circular de hacia dónde va a ir el mercado, ¿no? O sea, en función de las necesidades y los intereses que tienen los clientes. Entonces te ayuda a proyectar la marca y los servicios que va a ofrecer la marca o los productos, no solo hoy, sino dentro de una serie de años. Sobre todo cuando empiezas a cumplir una serie de puntos, el interés baja y entonces pasan a ser otros los de mayor interés para los consumidores. Es interesante sobre todo para las empresas que trabajan con la innovación. O sea, porque esas personas tienen que entrar en el cuadrante superior, o sea, tienen que empezar en el cuadrante inferior derecho y subir al de arriba y luego girar a la izquierda, ¿vale? O sea, hacer como una L inversa. Porque ahí es donde van a tener la oportunidad. Cuando ya estás con mucha necesidad, cada vez cae menos el interés porque ya está como muy asumida esa tecnología o ese tipo de productos. Y luego la auditoría interna, lo que hacemos es, aquí es donde trabajamos mucho con el cliente, ¿no? Lo primero que le pedimos es que nos cuente su estrategia de negocio, ¿no? O cuál es su plan de negocio. Es decir, no podemos construir una marca sin saber de qué va a vender, que muchas veces nos pasa, que no saben qué venden. Entonces, si no lo tienen, intentamos trabajar con ellos y con consultores externos para crear ese modelo de negocio, ¿no? Si tienen una identidad de marca, si ya es un rebranding, ¿no? Cómo se ha comunicado, que nos den todas las comunicaciones que han hecho para ver si ha habido cierta coherencia, qué cosas se repiten, qué cosas no, etcétera. Sí, aquí normalmente se nos plantean como dos casos, una marca de nueva creación o un rebranding. Si es un rediseño de una marca, normalmente identidad de marca, comunicación de marca que ya está realizando, incluso de producto, que si es una marca de nueva creación, que normalmente todas esas partes no las van a tener, pero sí van a tener una idea de negocio, como tenía Tomás. No sé cómo decía Tomás. Bueno, aquí... Sí. Sí, en la parte... Sí, en la parte... ¿Publicitario no? En la parte de marca damos todos los textos que acompañan a lo que es el mensaje de marca. Sí, después lo aplicamos a parte de la comunicación primaria cuando hacemos el diseño de la marca. Después publicitarios no hacemos no hacemos copies publicitarios nosotros. Sí. Sí, nosotros lo entendemos un poco así. Sí. Claro, sí, yo vengo de publicidad también hace muchos años. Sí, pero no hacemos copies creativos. Nosotros publicidad no solemos hacer, eso ya lo hacen las agencias de publicidad. En esa parte, o sea, nosotros damos la marca y que luego también el cliente con su marca ya va gestionando con distintas empresas o con distintos proveedores. Sí, durante estas fases tú estás verbalizando muchas de las partes que ya tiene la marca, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones ya el cliente te solicita una serie de piezas de comunicación
que incluso tú, tirando de toda la verbalización que has hecho y toda la justificación que has realizado, puedes empezar a generar también una serie de copies, pero normalmente copies publicitarios no hacemos. No, pero escribimos mucho. Escribimos mogollón, Antes, o sea, antes solo éramos visuales y ahora escribimos muchísimo. o sea, cada presentación que entregamos son unas 500 páginas, más o menos, para que lo sepáis, al cliente, de documentación. Una chapa, vamos. O sea, es una chapa. Como esta. Como esta, no sé cómo estáis aquí todavía. Y luego lo que hacemos con ellos es un taller que se llama como Construir Nuestro Yo, ¿no? Que en el que intentamos sacar todas estas partes, ¿no? O sea, primero saber qué habilidades tienen, qué han comunicado, cómo creen que les ve el mercado y cuál es su personalidad a priori, ¿no? Con ello pues usamos salas, ¿no? Entonces las empapelamos, trabajamos con A3s grandes, ¿no? Con test, con herramientas como los arquetipos de Jung, para que ellos vayan eligiendo un poco cómo se ven, ¿no? Porque luego ves que cada uno, es lo que hablábamos, ¿no? Cada uno tiene una visión de la empresa en la que está trabajando y es completamente opuesta a cómo lo ven los demás, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, dos cuestionarios, dos A3s, ¿no? Que son como con todos, como una gran cantidad de adjetivos, para que ellos marquen los adjetivos con los que adjetivarían unos adjetivos de personalidad con los que adjetivarían a su empresa. Actualmente salen como completamente dispersos, muy pocas veces coinciden. Bueno, ¿no? a veces se copian, a veces se copian. miran ahí en el taller. O sea, al final es generar ese clima, ¿no? Sacar fuera del equipo y no dar solamente las soluciones sentadas en el ordenador, sino volver a generar incluso un juego entre ellos. Muchas veces la gente, cuando viene a los talleres, lo ve como salir fuera de su rutina y de la oficina, Sí, y se al lo final pasan eso bien. es necesario, que se lo pasen bien en el taller. Sí, es que hay mucho de... Pero porque lo vemos como las personas, es que las marcas no dejan de ser una persona, o sea, intentas unificar muchas personalidades en una. Entonces, a ellos les divierte, salen un día a la oficina o vas tú a su oficina y es como, van a estar 3 horas, más o menos, que son lo que duran los talleres, pues jugando, no hay ordenadores, estando con rotuladores, composite. No me queda muy claro si participan los departamentos que deciden o departamentos de todo tipo, o sea, departamentos técnicos, departamentos... De las personas que consideramos que van a decidir la decisión final. Lo sé, sí. Intentamos que sea así. A no ser que tengas que trabajar con un departamento determinado, intentamos que sean las personas que van a decidir. A ver, habitualmente tenemos suerte, entre comillas, y casi todos los clientes que nos llegan son los propios dueños de las empresas. Son empresas de 2, 3, 4 socios, entonces es muy fácil la decisión con ellos. 5 minutos. Vale. 5 minutos. Bueno, pues tenemos la mitad de la presentación. Bueno, pues vamos a ir. Vale. Bueno, Sí. hacemos los talleres que decíamos, ¿no? Y pasamos a toda pastilla ahí, que se lo pasen Sí, bien. Y se lo pasa muy entonces, bien, redefinimos el brief, ¿no? Y llegaríamos a una parte que sería la estrategia de marca. Cuando hablamos de la estrategia de marca, es que solamente, Chris, estamos en el punto 1. En el punto 1 y falta la mitad de la presentación. Vale, vale. Ya sé. Es que Vale. nos tienes que... Nada, no, vamos más rápido. Vamos más rápido. Sería esta parte, ¿no? Y después definir... Vamos a hacer una parte B para otro día. Si Es que viene no, alguien, si viene no hemos alguien. mostrado nada de trabajo, no nos va a dar tiempo a mostrar nada de trabajo. Sí, pero a lo mejor para ver lo que son las soluciones. Entonces ya lo que decimos, después de todo el diagnóstico-análisis, defines la necesidad que es de su consumidor, ¿no? De su consumidor particular. Después pasamos ya a definir unos valores y atributos de la marca, que en muchas ocasiones también trabajamos en talleres con el cliente para definir estos valores y atributos. Y después pasamos a una personalidad de marca y llegamos a la idea de marca, la idea central en el núcleo de la marca. Y lo que es más importante es llegar sobre todo a una plataforma de marca, que no, tenemos aquí... Si quieres, vamos directamente a la plataforma. Bueno, esto es una parte importante, habitualmente trabajamos siempre con mood boards. Ya. En esta parte sí que ya es muy visual todo y lo que intentamos es, con los insights que hemos extrapolado de los consumidores de la categoría, generamos lo que es un mood board, ¿no? De cómo es la marca, ¿no? De cómo se visualizaría, cuál es el feeling que tiene, ¿no? A través de mood board, ¿no? De imágenes. Y nosotros en este caso para el restaurante veíamos que este era el feeling, ¿no? que estábamos buscando. Sí, lo representamos visualmente y después le damos un nombre. El territorio es el lugar competitivo, es el marco donde es como el terreno de juego donde vamos a jugar, ¿no? Ya aquí ya tenemos cosas asentadas. Esto es importante que esta parte estratégica, esto es lo que si no aprueban no pasamos a la parte de diseño, porque esto nos va a marcar el diseño gráfico. Claro.
y la identidad verbal. Marcamos el territorio y después, a través de unos valores y atributos de marca. Una vez tenemos los valores y atributos, construiríamos una personalidad de marca. Lo que decimos en la personalidad de marca, utilizamos diferentes herramientas. Bueno, una de ellas son las entrevistas y después, para definirlo, utilizamos una herramienta que nos gusta mucho, que es el BrandBain, que normalmente definimos a la persona que es el consumidor del cliente, cuáles serían, o no, si la marca fuera una persona, cuáles serían sus rasgos de personalidad, cómo se siente, cómo actúa o se comporta respecto a los demás y cómo se relaciona. Esto normalmente nos ayuda después, cuando es una marca que sí que tiene punto de venta y tiene personal contratado, para definir incluso al tipo más o menos de persona que tienes que contratar para tu negocio, ¿no? Y qué quieres que represente. Esto es bastante interesante para recursos humanos, para tú cuando haces la selección de personal que sea afín a tu marca. Sí, y en otro caso utilizamos los arquetipos universales de Jung para construir la personalidad, ¿no? Normalmente se combinan dos tipos de arquetipos. Sí. ¿Vale? Y ya llegamos a nuestra idea de marca o el posicionamiento que va a tener la marca. Una vez tenemos la idea de marca, el posicionamiento, lo que definimos es una propuesta de valor. La idea de marca sería un párrafo que defina lo que hacemos, sobre todo, y sobre todo también qué tenemos de diferente con respecto a la competencia y qué ofrecemos de valor, y después llegamos a una propuesta de valor que es una frase que define todo, ¿vale? Siempre intentamos llegar de más a menos, intentamos sintetizar. Vamos, si quieres, a la plataforma para que... Bueno, esto es interesante, para entender lo que es una propuesta de valor, es lo que decíamos, ¿no? Es como la frase, la misión que tienen las compañías. Siempre ponemos el ejemplo de Nike, ¿no? Porque su propuesta de valor es Authentic Athletic Performance, es decir, toda la compañía funciona en torno a ese entorno. Y su tagline, que es como su logotipo o baseline, es Just Do It. Pero lo que es importante es la creación de Authentic Athletic Performance. Normalmente es lo que decimos, la propuesta de valor, la frase que resume la propuesta de valor, se mantiene en el tiempo. El tagline, en el caso de Nike, se ha mantenido en el tiempo, pero si hubiese otras marcas va evolucionando, ¿no? Como poníamos siempre también en el caso de ING, que People in Progress, Fresh Banking, o sea, tú el tagline normalmente que acompaña a la marca va cambiando en función de la evolución de la marca en muchas ocasiones. Al principio suele ser más descriptiva, si por ejemplo ING al principio empezó con Fresh Banking porque tenía una parte descriptiva en el tagline para que el público entendiera que era ING, y ahora es People in Progress, ya puede ser más emocional, ya cambia su posición dentro de la jerarquía pasan de mental. ser como descriptivas a aspiracionales. Y normalmente nos parece interesante y después le damos toda la información al cliente con todos los estudios, todos los dosieres, pero fundamentalmente le decimos, el trabajo que en esta parte estratégica que hemos hecho para ti es esto, ¿vale? Y con esto, en principio, debería tomar decisiones tanto para contratar agencias de publicidad, de comunicación, a personal, y este chat lo llamamos la plataforma de marca, ¿no? Y al final resume todo, los valores y atributos a los que hemos llegado, la personalidad, la idea de marca y la propuesta de valor que nosotros tenemos. Al final es lograr sintetizar los 500 folios en esto. Y esto es algo que sí que tiene que estar rulando por la compañía y que la gente lo tiene que comprender, ¿no? Y al final tienes que coger este A4 y ver todas las acciones que haces, si vas a sacar una nueva línea de producto, vas a contratar a alguien, vas a contratar a un proveedor que sepa cómo es tu marca, ¿no? Cuál es la personalidad para ser afín. Y bueno, y después llegaremos a la parte del lenguaje de marca. Y bueno, esto es un altavoz. Lo entendemos, sí, un altavoz, que es lo que decíamos, ¿no? En muchas ocasiones te viene un cliente y te dice, todavía hoy en día te vienen, quiere un logotipo, ¿no? Pues la marca no es un logotipo, eso al final la marca lo entendemos como muchísimos más elementos, ¿no? Los elementos primarios, las tipologías colorimétrica y visual, después definimos un sistema de marca, un lenguaje visual, un lenguaje verbal, estilos pictográficos, fotográficos, tono de voz, y todo eso hace el conjunto y eso es la marca, ¿no? Una vez que has pasado por todas estas fases, el cliente empieza a entender que su marca no es solamente un logotipo. Bueno, pasamos un poco por encima. ¿Qué nos queda? ¿Un minuto? Así. No, pero no uses sin la web, ya lo pasamos. Sí, no. Pues si no, no va a dar tiempo. Bueno, Nagami es una empresa de mobiliario, ¿no? que nos viene a ver porque al principio son un lab de impresión 3D, pero empiezan a tener bastantes colaboradores, grandes diseñadores y estudios de arquitectura muy potentes como Roslo Grof o estudios Zaha Hadid o Daniel Wright, que quieren empezar a trabajar con ellos y a diseñar sillas con su tecnología. Entonces,
ellos nos llaman porque dicen, joder, es que nosotros ahora mismo solo somos impresores, por decirlo de alguna forma. Nosotros tenemos que ser una marca, ¿no? Y teníamos un deadline muy claro, que era la Semana del Diseño de Milán de este año, ¿no? Este proyecto entra en diciembre, finales de diciembre, y en 3 meses tenemos que construir la marca y todo el universo de la marca, ¿no? Para poder llegar. Sí, incluso ellos mismos se definían en su tagline como digital fabricantes. Y nosotros ya les definían mucho realmente lo que estaban comunicando, que eran solamente proveedores o impresores en material 3D, ¿no? Al final los encargos no nacían como marcas, sino nacían encargos de otros estudios y ellos lo fabricaban y ya está. Querían dar el paso de eso a una marca. Entonces, nuestro reto era comprender el mercado incipiente de la impresión 3D, del cual evidentemente no teníamos absolutamente ni idea, y relacionarlo con otros mercados, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Cuando hacemos la investigación que os contábamos antes, a veces no es solo un sector, a veces son varios sectores. En este caso era impresión 3D, sector del mobiliario tradicional y sector del lujo. Pues sus sillas son muy caras, muy caras, porque son piezas exclusivas y únicas. Entonces, claro, teníamos que comprender al consumidor de mueble de lujo y por extensión al consumidor del lujo, ¿no? Y a veces, y esto lo que nos dice, ¿no?, es que a veces mirar en otros sitios nos ayuda a encontrar claves interesantes, ¿no?, inesperadas. Nosotros trabajamos con este mood board en la estrategia, ¿no? Este era el territorio que nos aprobaron, ¿no? Entonces ellos se consideraban súper futuristas porque igual podemos ver una imagen, ¿no? Las sillas están impresas en plásticos con un brazo roboticado, y una de las referencias que nos dieron es la serie esta de Nolan de los caballos, ¿cómo se llama? Westworld, ¿no? Por los títulos de crédito. Ese era un poco el imaginario que tenía el CEO de la compañía. Vale, pues trabajando con eso, ¿no?, dijimos, ¿cómo sería una prenda diseñada por Nagami, ¿no? O cómo sería, si fuera una obra escultórica, pues ¿cómo sería una fotografía de producto? O ¿cómo sería el imaginario, ¿no? Esta era un poco la idea que nosotros propusimos y que aceptaron. Entonces, nosotros con esa idea de generación, esa idea de futuro, bueno, empezamos a trabajar, nosotros trabajamos siempre mucho a partir de la tipografía. Esto ya es como el rollo de diseño, ¿no? Nosotros, sobre todo en marcas de lujo o más premium, ¿no?, la tipografía, la firma es importante, ¿no? Y al final ellos venían con un símbolo y tal, y era como muy pesado, y nosotros dijimos que nada de símbolos, hay que trabajar solo con tipografía, y nos dedicamos a buscar tipografías futuristas, pero que fueran actuales, ¿no? Entonces, al final, a base de buscar, encontramos una fundición en Alemania, Revolver Type Fondi, que había rediseñado una DIN, ¿no?, pero actual, y además tenía reminiscencias que habíamos visto nosotros, un poco de cómo eran los diseños de finales de los 80, de esa visión futurista que había en aquel momento, ¿no? Entonces, la vimos, presentamos la tipografía estaba en caja alta y en caja baja, pero nosotros queríamos unificarla, entonces falseamos la N, falseamos la I, ¿no?, le generamos una simetría y trabajamos en eso. Porque su propuesta de valor de la compañía es The Furniture of Today for the Minds of Tomorrow. Pues al final, esta propuesta de valor llegamos nosotros tras la investigación que realizamos. Pasaron como de Digital Fabrication a The Furniture of Today for the Minds of Tomorrow, ¿no? Era un poco el paso de una cosa a la otra. Tenía que transmitir futuro la marca. Sí, en este cliente el problema fue un poco también no pasarte de tech, como de tecnológico, que era si vamos a ser una empresa de mobiliario y de diseño, no queríamos que se pasara de... No queríamos que fuera fluorescente, lo que sabíamos que no queríamos que fuera rollo LED fluorescente de color azul brillante. Bueno, esto es el tipo. Usamos una paleta de color muy básica, porque los productos ya tienen mucho color, entonces no queríamos que el diseño interviniese nada con el producto. Las tarjetas hacemos siempre muchísima dirección de arte en papelería, o sea, les obligamos a los clientes a que compren los papeles, eso sí que les obligamos a comprar papeles que nosotros consideramos que esto es un papel de lija, se hizo un stamping en negro sobre negro,
Y nada, una tercera. Es importante porque el papel forma parte también de la parte corporativa. Nosotros eso sí que lo especificamos, que siempre se usa una serie de papeles. Esto era un packaging que se hizo, que es una serie de postales para dar en el evento, ¿no? En el caso, al final no logramos conseguir a tiempo este sobre negro y se hizo con un sobre transparente al vacío para entregar las postales con los distintos productos. Es una marca que firma, o sea que todos los productos van firmados por el diseñador, o sea el diseñador es súper importante porque son todo figuras súper potentes, entonces tuvimos que generar un sistema, ¿no? En el que siempre pudiese firmar. Esto va aplicado a muchas partes, va aplicado a la silla, en las placas que van por debajo, etcétera, y en la web y en todos los elementos de comunicación. Nos dimos cuenta además cuando analizaban las marcas de diseño, al final no podíamos solamente analizar casos de estudio de gente que hacía mobiliario en 3D, sino teníamos que analizar las marcas de diseño y de mobiliario de lujo. El diseñador o las colaboraciones con diseñadores era fundamental, ¿no? De ahí vimos la importancia también de generar un sistema cuando se establecía una colaboración con un nuevo diseñador. También es muy guay porque la tipografía tiene casi subtipos que son casi tipografías propias, entonces solo usamos una tipografía para todas las piezas, porque tiene muchos pesos y aparte tiene como subtipos de texto. Mola mucho la fundición esa. Esta es la web, siempre pensamos en hacerla full frame, tuvimos que hacer la dirección de arte en fotografía, o sea, hicimos todo. Esto es un catálogo digital y esto es un poco la dirección de arte de las fotos que hicimos, para que veáis un poco el producto. No sé si nos da tiempo. Ya, no nos da tiempo. Vale. Bueno chicos, podréis verlo en la web, todavía hay muchos proyectos que no están subidos, pero... Estoy